Ajonjolí de todos los moles. Yo creo que lo primero que tenemos que decir aquí es que hubo una sorpresa. Sí, nadie se lo esperaba. sorpresón. Que Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, deje esa dependencia para convertirse en secretaria de Gobernación. No porque se trate de esta vocación que tiene López Obrador de una paridad en el gabinete, porque ya había estado ahí Olga Sánchez Cordero. Pero bueno, por ejemplo, si hablamos entre mujeres, Olga Sánchez Cordero, mucho más experimentada en términos de su trayectoria, fue ministra de la Corte. Y Luisa María Alcalde también tiene ya su experiencia, pero es mucho más joven. Entonces llama la atención, pero dice el presidente, lo hizo bien como secretaria, es abogada, es profesional y habla de algo importante. Hay que pensar en el relevo generacional, hay que darle la oportunidad a los jóvenes en este tipo de encargos, ¿no? Así es, entonces queda Luisa María Alcalde como titular de la Secretaría de Gobernación por el resto de la administración. No sabemos todavía quién quedará en su lugar al frente de la Secretaría del Trabajo, en un momento donde el fin de semana se consigna que pues también hay solicitudes desde Estados Unidos para que se investigue qué pasa con minas que son de Germán Larrea, de Grupo México, en donde pues se violó el derecho de huelga porque se reiniciaron actividades. Todo esto está también relacionado con la parte del TEMEC, en donde se pone por delante las garantías laborales de los trabajadores, ¿no? Como parte del acuerdo. Entonces está eso ahí y va a ser importante saber pues quién llega a retomar todos estos temas, ¿no? Sin duda. Veremos si se opta por alguien un poquito más duro, un poquito más firme en lo que hace a la defensa de los derechos laborales, pero pues no sabemos exactamente. Lo cierto es que Luisa María Alcalde, y esta es la gran sorpresa, así lo anunció el presidente, no le habían preguntado y él mismo anunció al final todo esto. Vamos a ver. Les voy a dar a conocer y desde luego al pueblo de México que he tomado la decisión de nombrar, de acuerdo a mis facultades, como secretaria de Gobernación a Luisa María Alcalde. Ella va a ser la secretaria de Gobernación en sustitución de Adán López Hernández. Pienso que a mediados de semana ya va a empezar a ponerse de acuerdo con Alejandro Encinas, que es el encargado de despacho. Luisa María Alcalde Luján es joven, es muy importante pensar en el relevo generacional. Bueno. Insistimos, sorpresivo. Sí. Y bueno, veremos exactamente en qué día, ¿no?, entra ya en funciones, porque hasta ahora Alejandro Encinas es el encargado de despacho. Sí, dice a mediados de semana más o menos, ¿no? Ya se estarán poniendo de acuerdo. Imaginamos que en estos días también sabremos quién quedará al frente de la Secretaría del Trabajo. Y más temas. Hay proceso. Hay proceso. Bueno, a ver, el contexto es que el fin de semana la revista Proceso publicó pues la información a sus lectores sobre que ahora ya nada más tendrá publicaciones mensuales, no semanales. Y lo hace pues un poco planteando que se está ajustando a los tiempos digitales, ¿no? Sí. También pero nos refleja una crisis, ¿no? Digamos que esa es la Sí, explicación editorial. Dicen, Proceso se fortalece, pero a este ritmo va a acabar en un anuario. O sea, pasar de un semanario a una revista mensual, los que trabajamos en medios de comunicación sabemos que eso se llama desinflar un proyecto, porque quizá no tiene una rentabilidad, quizá ha perdido lectores, y bueno, pues sí ha habido una inconformidad generalizada, se lee en las redes sociales, sobre el viraje en la línea editorial. Ahora es el golpeteo a López Obrador. Ahora resulta que para los de Proceso el INE ya se toca. Como Guadalupe Tadei, la presidenta de ese instituto, no se presta a los juegos de Lorenzo Córdoba y Murayama, ahora sí se lanzan
en la portada más reciente del proceso en contra del INE. Ya se toca, ¿no? Así es. Entonces, Bueno, hay una crisis en proceso. hay una crisis en proceso de la cual no habla proceso en términos de su línea editorial ni del trabajo que han venido realizando, sino de otras razones. Pero lo comento también porque el propio presidente pues les concede eso, ¿no? O sea, sí, hay que ajustarse a los tiempos, lo están haciendo sin dejar de hablar de esta otra parte que mencionas, que es, pues por ahí habría que revisar lo que es la misión pues de publicaciones que finalmente se deben a sus lectores y en donde probablemente los lectores no se están viendo reflejados o pues identificados, ¿no? Con lo que ahí se publica. Vamos a escuchar. Lamento mucho lo de la decisión del proceso de que ya no se va a publicar cada semana, sino cada mes, porque fue una gran revista. Y don Julio Scherer, dicho por Carlos Fuentes, que Julio Scherer era el Francisco Zarco del siglo XX. Entonces, por eso es muy lamentable que ahora van a publicar el impreso cada mes, no cada semana. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que las cosas han cambiado. Ahora ya no se usa mucho el papel, ya todo es electrónico y se puede tener un periódico, una revista en una plataforma y es irse acomodando a las nuevas circunstancias, independientemente también de la línea editorial, que eso muchos no han querido revisarla y por eso también no les ha ido bien. Para leer mentiras y insultos y calumnias, pues con el Reforma basta, ¿no? Entonces sí hay que hacer un ejercicio para encontrar, como dicen los físicos o los que hablan físico, los nuevos nichos. Hay que ver, ¿no?, qué quiere saber la gente, qué le importa. Y bueno, pues es que el Proceso que fundó Julio Scherer fue una revista, fue un semanario que nació precisamente para hacerle frente al autoritarismo del PRI, para hacerle frente al sistema neoliberal y con una vocación de izquierda. ¿Quiénes escribían antes en Proceso? Entre otros, Monsiváis, digo, nada más para entender de qué trataba y quiénes surgieron de este esfuerzo de Proceso, pues grandes plumas, grandes periodistas que han marcado toda una época. Y bueno, pues ya se disipó esa línea editorial y ahora le apuestan a un tema entre comercial y rescatar lo que se puede, pero ellos dicen que es un fortalecimiento. Y a propósito de otras revistas, de otros esfuerzos que hay en el ámbito periodístico, López Obrador ha reconocido el periodismo de Contralínea. Y bueno, pues ahora el reportero de Contralínea le cuestiona sobre un tema relacionado a Marcelo Ebrard, que si supuestamente cuando era jefe de gobierno dio algunos permisos en Santa Fe y que si su familia fue o no beneficiada. Lo que hace el presidente es atajarlo, decir, no voy a romper la equidad en el proceso interno, no voy a hablar mal de nadie y al contrario, recuerda que Ebrard fue perseguido en el sexenio de Peña Nieto a tal grado que se fue a París, ¿no? Así es, en una especie de autoexilio, así lo califica el presidente. Lo que hace es dar contexto, digamos, al momento en el que se da esa investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando también se dieron otros eventos que son calificados por el presidente como de persecución política a Marcelo y por los cuales tuvo que salir del país. Y finalmente, ¿no? O sea, reivindica también su derecho de sostenerse en esta idea, pues, de que no haya línea y de la conciencia de que cualquier cosa que diga el presidente en un contexto como el que ahora se atraviesa, pues se puede leer a favor o en contra de alguien. Vamos a escuchar. Tengo que defender a Marcelo. No conocía de este expediente. ¿Pero por qué lo defiendo? Y tengo que buscar, pues, que haya equidad. No sabía esto, pero sí sabía
que Marcelo fue objeto de una persecución. Por eso es extraño que se haya cancelado un proceso en su contra, porque Marcelo era mal visto por el gobierno anterior. Tuvo incluso que irse a una especie de exilio voluntario, porque había una lanzada en contra de él. Se le acosó porque le echaban la culpa de que él había entregado los documentos del Registro Público de la Propiedad sobre la famosa Casa Blanca. Lo empezaron a hostigar. Entonces, hay que tener estos elementos. Lo mismo, no puede haber texto sin contexto, no puede haber una denuncia sin tener todos estos elementos, y más en esta temporada en que se está decidiendo o se va a decidir en este caso y también en la elección constitucional. Y bueno, sí, en efecto, en ese entonces, Carmen Aristegui hizo un trabajo periodístico, bueno, sobre todo su equipo de investigación, en donde sacaron lo de la Casa Blanca, pero alguien desinformó a Enrique Peña Nieto, y como no es alguien muy hábil, no es así como muy intelectual, no es muy difícil engañar a Peña Nieto, ¿no? Pues alguien le dijo que supuestamente la filtración de los documentos de la Casa Blanca provenía de Marcelo Ebrard, y por eso la persecución, por eso le sacaron lo del metro, le sacaron estas otras investigaciones, y hubo un acoso permanente, lo que recuerda López Obrador, ¿no? Sí, y hay datos interesantes en este reportaje que hace la revista Contralínea, nada más decir, y por eso lo menciona el presidente, que también se tiene el registro de que en su momento la Procuraduría de Enrique Peña Nieto también dijo aquí no hay nada que perseguir, ¿no? O sea, se dio la denuncia por parte de la UIF, se investigó, la Procuraduría dijo que no procedía, entonces se declaró el no ejercicio de la acción penal en ese caso. Pero bueno, ahí está la investigación. Si usted la quiere ver. Y habló el presidente de las ONGs a propósito de la corrupción, porque le preguntan algo que vamos a ver más adelante de la UNAM. Ahí hay cosas muy raras en torno al rector actual, Enrique Graue. Pero en general lo que dice López Obrador sobre las ONGs es que sí se convirtieron en un instrumento de saqueo, de corrupción. Muchos políticos pusieron sus organizaciones civiles y bueno, pues las han utilizado tradicionalmente para bajar recursos públicos, no para entregarlos a los beneficiarios, sino para embolsarse. Ahí está el caso de Mexicanos contra la Corrupción y tantas otras ONGs, ¿no? Tantas otras ONGs o fundaciones, que por cierto, ahorita que vayamos al tema de la UNAM, también Contralínea tiene toda una investigación sobre la fundación del rector, Enrique Graue, que ha tenido millonarias ganancias. Pero bueno, sobre las ONGs, pues también el presidente habla de que si hay algo que perseguir, pues se va a perseguir, pero no tampoco por consigna. Sí, constantemente, tanto la Oficina de Inteligencia Financiera de Hacienda como el SAT están haciendo revisiones sobre cómo operan estas fundaciones, si realmente ayudan a la gente o son mecanismos creados para evadir el pago de impuestos o para lavar dinero. Entonces sí se hace constantemente una investigación. Si se encuentra algo, ya todos los servidores públicos tienen la instrucción de proceder. Si hay algo irregular, se tiene que presentar una denuncia, ya sea que lo atienda el SAT, que lo atienda la Procuraduría Fiscal o la Fiscalía General de la República. Porque nosotros, lo dije desde el principio, no vamos a perseguir a nadie, no vamos a fabricar delitos, no es mi fuerte la venganza,
Sin embargo, no queremos ser cómplices, encubridores. Y habló del tema de la UNAM, ya lo adelantabas, de esta fundación que tiene Graue, o que preside Graue, el rector de la UNAM, que se llama Fundación Conde de Valenciana, y al cierre de 2022 tuvo ingresos por más de 600 millones de pesos. Supuestamente es altruista, pero también se dedica a la especulación, no solo a las operaciones oftalmológicas. Aquí la pregunta para el rector Graue es, ¿nos puede garantizar que ni un solo peso de los recursos públicos de la UNAM terminó en su propia asociación? Pues cuando menos habría que investigar, ¿no? Pero esto es de escándalo. O sea, ¿cómo una asociación que supuestamente es sin fines de lucro puede estar ingresando tanto dinero? Sí, cuando menos alza las alertas, ¿no? Sí, y dedicando, como dices, una parte de eso a la especulación financiera. 115 millones de los 600 que se están reportando que forman parte de las ganancias de esta fundación van para especulación financiera, que también llama la atención, pues porque justamente la característica de esas fundaciones es que no tienen fines de lucro, y la especulación financiera no tiene ningún otro fin que ese, el lucro, ¿no? Así es. Entonces, bueno, además no pagan impuestos, que es, digo, parte de todo el paquete, pero no es lo único. En los últimos tiempos, pues ha salido mucha información sobre los gastos del rector, ¿no? Lo del American Express, ¿verdad? Los viajes, la tarjeta, en fin, en un contexto donde también, pues, todo el tiempo, y lo comentaba Sósimo Camacho esta mañana, pues todo el mundo identifica a pues la estructura de la UNAM como una especie de burocracia dorada que ha estado beneficiada por una serie de privilegios y que además está enquistada porque tampoco hay mecanismos democráticos para que haya una movilidad que atienda a las demandas de una comunidad universitaria. Digamos, no existen los mecanismos. ¿Qué dice el presidente? De entrada, tienen un consejo de notables que va a definir al próximo rector o rectora. Y en este momento, de acuerdo a los conservadores, la UNAM no se toca. Si llegara algún rector o rectora austera a revisar las cuentas, ahí sí ya se toca a la UNAM. Pero en este caso les acomoda muy bien esta UNAM de Graue, ¿no? Porque además varios intelectuales orgánicos están ahí, ¿no? Dando clases. Absolutamente, absolutamente. Ahora, es un tema delicado porque la UNAM es autónoma y ya nada más hay que recordar pues cómo se han puesto con el intento de reforma del INE. O sea, ¿quién fue? José Narro, ¿verdad? Sí. El que en su momento, cuando estaba toda la discusión de la reforma electoral, dijo ya fueron por el INE y lo que sigue es la UNAM, ¿no? O sea, hay toda una campaña para decir no se puede meter el Poder Ejecutivo aquí, y el presidente, pues muy cauteloso el día de hoy, dice sí, pues eso compete a la comunidad universitaria, en todo caso, la democratización que permita que se transformen cosas dentro de la universidad que en este momento pues están críticas, ¿no? Pero están saliendo, cosa que también es importante en medio del proceso que estamos viviendo, porque antes todo esto pues era absolutamente silencioso, ¿no? Así es, y en ese sentido, dice el presidente, nosotros no nos vamos a meter, y ya también es cuestión de las próximas generaciones resolver asuntos como este, ¿no? Porque son hoyos negros, son islas que no se pueden revisar, pero utilizan recursos públicos. Vamos a escuchar. Ya lo hemos planteado en otras ocasiones, debe de respetarse la autonomía universitaria. Y si hay irregularidades, esto corresponde resolverlo a los propios universitarios, a los alumnos, a los trabajadores, a los académicos. Ellos son los que tienen que atender esta situación. Lo mismo en el caso del Poder Judicial, que es un poder independiente. Desde luego, si se trata de una afectación a la sociedad en su conjunto, una afectación grave, ¿por qué nos metemos a veces a señalar el comportamiento de jueces? Porque se trata de asuntos delicadísimos en donde liberan a presuntos homicidas. Sí es importante respetar la autonomía. Se están cambiando las cosas. La gente está tomando conciencia.